Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en un nuevo encuentro del ciclo de conferencias. En los últimos años, las distintas conducciones nos propusimos abandonar el concepto de una caja que solo fuera tangible al finalizar la etapa activa de la profesión. Por el contrario, la proyectamos como una entidad que acompaña al afiliado desde su primer día en la institución. En este sentido, trabajamos en la consolidación del régimen sobre la base de una cobertura integral, con servicios afines a cada necesidad. La financiación de la vivienda familiar, la asistencia para la compra del automóvil, el subsidio por nacimiento y matrimonio, la cobertura de contingencias transitorias de salud, la promoción de la recreación social y demás políticas implementadas son el resultado del interés permanente de la Caja por el bienestar de sus afiliados. La Caja no solo cuida tu futuro con una administración responsable, austera y profesional, sino que trabaja para acompañar tu presente en cada instante de tu vida y aún más en este contexto pandémico por el que transitamos hace 17 meses, que nos ha provocado incertidumbre a nivel económico, político, sanitario, pero también ha dejado sus secuelas en lo emocional. Por ello, continuamos con este exitoso ciclo de conferencias virtuales para abordar temáticas de gran interés para la comunidad en general, con reconocidos especialistas, dando herramientas a nuestros afiliados para la toma de decisiones en los diferentes ámbitos en los que participan y en sus diferentes roles como trabajadores, asesores, esposos, hijos o padres de familia. Hoy me acompaña la vicepresidenta de la Caja, la licenciada Silvia Espada, a quien le cedo la palabra para presentar a nuestro distinguido invitado especial. Les recuerdo que pueden cargar sus preguntas a través de la plataforma para ser respondidas al cierre. Muchas gracias a todos por acompañarnos y le cedo la palabra a la licenciada Silvia Espada. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Tal como mencionaba al comienzo el presidente, la Caja acompaña a los afiliados a lo largo de toda su vida profesional, activa y pasiva. De la misma forma, si vale la comparación, que los padres y abuelos acompañamos a nuestros hijos y nietos en las distintas etapas de su desarrollo y formación personal. Y es la salud de los niños y adolescentes un tema de preocupación actual para la población en general, ya que esta pandemia trajo aparejados cambios drásticos de hábitos como consecuencia del encierro y el distanciamiento social, creando esta dicotomía de la educación virtual versus la educación presencial. Y sabemos que gran parte de nuestro colectivo de afiliados tiene hijos en edad escolar y posiblemente hayan enfrentado situaciones de angustia, de fobia y miedo, lo que ha desencadenado un aumento de consultas médicas y psicológicas que nos llevó a pensar en esta charla, en esta temática, para así que alguien nos hablara de las distintas etapas que debieron asumir los niños y adolescentes durante la pandemia, las consecuencias en su salud física y emocional y los desafíos que ello significó para padres, docentes y abuelos. Entonces, hemos invitado a una eminencia con vasta experiencia en el campo de la pediatría, muy querido en esta casa y para muchos afiliados cordobeses. En el 2019 tuvimos el placer de contar con su presencia para ilustrarnos en cómo acompañar a los niños en sus intemperies cotidianas. Esto también le permitió reivindicar el valor y el rol de los abuelos. Hoy nos convoca nuevamente el bienestar de nuestros niños y adolescentes en un contexto epidemiológico complejo y en el comienzo de la segunda etapa del ciclo lectivo 2021, luego de este receso invernal. Nuestro invitado especial es papá de 2 hijas preciosas
Esto él solicitó que lo pusiéramos primero que nada. Es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, ejerce la especialidad de Pediatría y es docente en la Universidad Nacional de Córdoba desde hace más de 30 años. Es autor de trabajos científicos, dicta cursos y conferencias en distintos centros para la difusión de acciones preventivas de salud materna infantil. Es autor del libro Pensar la infancia, elaborado a partir de breves relatos sobre la construcción de la salud en los niños. Es autor de Mírame Ma, sobre relatos esperanzados contra la desaparición de la infancia, y coautor con la psicopedagoga Liliana González de los libros Crecimientos en el 2011 y Estación Infancias en el 2013. Además es columnista en Radio Mitre Córdoba y en el diario La Voz del Interior en temas vinculados a la vida familiar, la crianza de los niños y el complejo mundo de las relaciones humanas en torno a la infancia. Es un honor presentar en esta oportunidad al doctor Enrique Orchansky. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, presidente José. Gracias, vice Silvia. Esta recepción cálida es idéntica a la que tuvimos hace 2 años. Me siento un poquito en casa, en caja. Y la verdad es que comentábamos antes que tal vez el año que viene podamos hacer una reunión, no sé si para charlar, sí, pero para tomar un café y decir que hemos salido de esta pesadilla social que estamos transitando. Les agradezco profundamente que abran la puerta de la caja, o sea, de la casa, para invitar a un pediatra a charlar sobre cuestiones que tienen que ver con la familia. Y bajo esa responsabilidad, a mí me gustaría encarar esta charla con mucho optimismo, con mucha esperanza, a pesar de las pérdidas y de las heridas profundas que ha abierto este proceso. Hace 2 años hablaba con muchos de ustedes que habían llenado el salón de la caja sobre lo que significaba el síndrome de las casas vacías. Yo describía muchas intemperies de chicos muy cuidados, con alimento, con comida, con abrigo, con educación, y sin embargo que quedaban muy solitos a la hora de crecer y desarrollarse porque sus padres, amorosos padres, quedaban expuestos a intemperies producto de este circuito comercial que no nos deja salir del esfuerzo permanente en generar justamente los modos de sostener su educación. Padres muy esforzados que trabajan por sus hijos, pero no están con sus hijos. Curiosamente, el proceso que empezó en noviembre del 2019 invirtió este síndrome de las casas vacías. Y es abrumador ver a la velocidad que han transcurrido los cambios. Si yo les hago recordar a ustedes algunas fechas, ustedes no van a poder creer lo rápido que ha transcurrido y lo rápido que se fueron dando los cambios a nivel mundial. A mediados de noviembre del 19 aparecen algunas personas mayores de origen chino que se infectaban con un problema que nadie podía saber cuál era el origen. Tenían problemas respiratorios y algunos morían. En apenas 10 días eran tantos los casos en China que declararon epidemia china. Era un problema de los chinos, no era un problema nuestro. Resulta que un mes después, como esta pandemia viaja en avión, no viaja en carretas, en mulas o en otros transportes como viajaron pandemias antiguas, había llegado a más de 100 países. Por lo tanto, el 31 de diciembre del 2019 se declaró pandemia. 104 países estaban comprometidos severamente a esa velocidad, en apenas un mes. Por eso COVID se llama COVID-19, por un día, porque si hubiera sido el día siguiente lo hubiéramos llamado COVID-20. El 6 de marzo, apenas poquito después, mientras nosotros lo mirábamos de lejos a esto como un problema que se había extendido pero que a Argentina no iba a llegar, llegó
Llegó el primer paciente que había viajado por Europa, que se había contagiado y llegó a Buenos Aires. Y a partir de ahí empezó a diseminarse en el país. 2 semanas después, el 20 de marzo del 2020, todo el mundo recuerda para siempre esa fecha. El día 19, el día anterior, el señor presidente salió en todos los medios a decirte que había llegado la enfermedad y que teníamos que quedarnos todos en casa. Fase 1, encerrados completamente y se suspendían todas las actividades. Ahí empieza la primera etapa de reacciones emocionales y físicas de los chicos. Acá empiezo a dar testimonio de cómo han transcurrido los chicos este fenómeno, este experimento humano tan convulsionante, de tanta huella. ¿Y para qué negarlo? La primera etapa fue de una alegría inmensa para los chicos. Si ustedes recuerdan, los que tienen chicos y nietos, hacía 3 semanas habían empezado las clases, tenían pocas ganas de empezar, los que habían hecho adaptación en jardín de infantes habían hecho una adaptación difícil, tenían pocas ganas. Y resulta que a la tercera semana de clases, vacaciones. Y esta etapa, a los que algunos le llaman etapa masa madre, porque resulta que muy alegremente se le empezó a encontrar como una situación inédita en la que la familia podía estar de nuevo reunida y en la que se podía compartir y podíamos romper este mito del que veníamos hablando algunos, que era el síndrome de las casas vacías. Se podía teletrabajar, no había que ir al colegio, no había que levantarse temprano, no había que acostarse temprano, estoy hablando por los chicos, por lo tanto, hubo una etapa de alegría y mucha gente festejó y mucha gente dijo, este es el momento de refundar la familia, este es un momento de refundar los vínculos. Y efectivamente, en muchos casos fue así. Los chicos estuvieron muy contentos de compartir con el papá, que no salía temprano ni volvía tarde, lo mismo con la madre, lo mismo con padre y padre, madre y madre, porque las familias están constituidas de manera muy diversa. Pero resulta que esta etapa de masa madre duró poco, duró apenas 3 semanas. A la alegría inicial hubo que agregarle un aprendizaje violento, en el sentido de mucho y a mucha velocidad, de todos los recursos tecnológicos para seguir conectados con el ordenador social principal que tienen los chicos, que es el colegio. Empezamos a descubrir como sociedad que lo único que ordena la familia actual es la escuela. La escuela como una gran institución que decide desde lo pequeño hasta lo grande. Decide el horario de entrada, el horario de salida, por lo tanto el horario de despertar, el horario de desayunar, el horario de peinarse como uno puede, de salir apurado, de olvidarse las cosas o olvidarse la mochila, cómo vestirse, a qué hora entrar, el timbre. Un ordenador social descomunal, al punto de que hace poco he visto en una escuela virtual que algunos alumnos pidieron que empezaran a usar timbres falsos para el inicio y comienzo y final de la clase, para darle un punto de realidad al encuentro virtual educativo. Este aprendizaje significó un cansancio inédito, porque pasada la etapa de alegría, padres e hijos, madres e hijas, todos empezaron como a, está bien, estamos contentos de estar juntos, pero ¿tanto tiempo? No había afuera la tragedia sanitaria que después vivimos. Por lo tanto, había un miedo, había una amenaza, pero que todavía no se estaba cumpliendo. Sin embargo, había que estar encerrado. Y durante un mes estuvimos estrictamente encerrados y con una obediencia que no hemos visto después en otra etapa de esta pandemia, por lo menos en la Argentina. Ahí empezaron a aparecer, por motivos de este acostumbramiento, de este cansancio, los primeros síntomas físicos y emocionales en los chicos. Los primeros fueron la aparición de sueños extraños.
No me estoy refiriendo a pesadillas, sino a sueños intensos. Esto lo sufrieron también muchos adultos. Sueños muy prolongados, sueños muy vívidos. La sensación era que uno había pasado toda la noche soñando y viviendo algo muy real. Y al otro día se levantaban tratando de conectarse para ir al colegio, pero estaban muy cansados porque habían dormido muy mal. Algunos sí tenían pesadillas importantes. Otra epidemia de consultas virtuales en aquella época, recuerdo que fueron los tics. Muchos tics, muchos movimientos estereotipados de chicos que parpadeaban de forma muy rara, que movían los brazos, las piernas, y eso conducía a mucha gente a temer de que, por supuesto, inmediatamente salía la explicación. Esto es por exceso de pantallas. Tienen que estar tan conectados porque, además de estar en el colegio por pantalla, también tienen que estar conectados para entretenerse. Y a la noche no saben qué hacer. Y como a la mañana se levantan y desde la cama tienen clase, quedaban hasta las 2, 3 de la mañana o en la Play o en la Xbox o en cualquier artefacto electrónico que los divirtiera. No, los tics eran, ahora lo sabemos, una manera de mostrar pequeños trastornos de ansiedad. Desde muy chiquititos, desde chicos de brazos hasta los adolescentes, tenían la sensación de que estaban viviendo una situación de extrema gravedad. No veían el daño inmediatamente porque el número de casos no era alto, aumentaba, pero no era la tragedia que hemos tenido apenas hace un mes y medio. Sin embargo, la ansiedad crecía y empezaron a verse grietas que desde lo económico empezaban a llegar a cada uno de los hogares. La reducción de los ingresos, la reducción en el movimiento de actividades comerciales, la desaparición de puestos de trabajo que impactaban en forma directa, y ahí uno también empezaba a descubrir cómo los chicos están pendientes de estas cosas. Aún los más pequeños, aún esos niños, nietos, nietas, hijos, hijas de 2, 3 años que parecen tan ensimismados en sus juegos y en sus cosas, ellos no están solamente en su mundo. Esta pandemia nos ha demostrado que ellos están pendientes de sus padres y de los gestos de sus padres. Y por supuesto, las reacciones dependían del estereotipo familiar. Padres tranquilos, con cierta mansedumbre para entender de que esta era una situación inédita, pero que todavía no sabía qué pasaba, transmitían cierta tranquilidad. Pero claro, a la hora del noticiero de la noche empezaban a aparecer muertos. Y la palabra muerte empezó a naturalizarse a tal punto que yo no sé si ustedes están al margen de esto, pero la realidad dice que todas las noches nosotros nos vamos a dormir con un número de muertos en la cabeza. Y no es normal para la psiquis humana, y mucho menos para la infantil, y muchísimo menos para la adolescente, naturalizar la muerte como una palabra frecuente. Los miedos por ajenos empezaron a asolar. Se empezó con la sentencia de que los chicos podían matar a sus abuelos, cosa que quedó completamente descartada, porque si alguna certeza ha dejado estos 17 meses de experiencia, muy breve como cualquier experiencia humana, 17 meses de nada, pero alguna experiencia tenemos en reconocer que los chicos contagian menos que los adultos. Contagian, sí, pero con una intensidad mucho menor. Por lo tanto, si ha habido algún abrazo filtrado, algún abrazo sin barbijo, algún beso de más a los abuelos, ellos no han sido los que han contagiado a los mayores. Los mayores se contagian entre sí, los adolescentes contagian por encima de los 15 años con una intensidad igual, pero por debajo de los 15 años lo que se ha demostrado es que la capacidad de replicación del virus en la nariz y en la garganta de los chicos es muy inferior a la de los adultos. O sea, pueden hacer circular el virus, pero la posibilidad de ser causantes de un foco infeccioso es mucho más baja. Con lo cual, en este momento estamos un poco más tranquilos respecto a ese tema, pero en aquel momento los chicos se sentían culpables de que si visitaban o se acercaban a un adulto, lo iban a matar. Esa angustia empezó a desordenar
lo que se llama cronotopo. El cronotopo de una persona es la combinación del tiempo y del lugar. Los chicos empezaron a perder la brújula del tiempo y empezaron a perder la brújula de su lugar. Los escolares puntualmente, y en este país tenemos que hablar de escolares desde los 3 años hasta los 18 en forma obligatoria, los escolares se definen como escolares porque su lugar funcional es, además del hogar, el colegio. Y los chicos no estaban en el colegio. Estaban como que estaban. Tenían actividades escolares, pero no eran escolares por definición porque no entraban a un aula. Esa pérdida, ese debilitamiento del topos empezó a causar síntomas un poquito más graves. Y la pérdida del cronos, la pérdida del tiempo, fue devastadora. ¿En qué sentido? Todas las personas, pero especialmente los chicos, son muy dependientes para su orden cotidiano de la luz y de la oscuridad. De día hay luz y de noche hay oscuridad. Cuando se quiebra ese límite, cuando uno está encerrado mucho tiempo, se pierde el orden de la cronotopía y por lo tanto los chicos confundían el despertar, confundían el dormir, porque reconozcan en cada familia a qué hora se despertaban los chicos, de qué manera, porque no había ni el ordenador social ni la obligación. Y en muchos casos, yo diría casi un 40% en aquella época, ya al principio habían perdido conectividad con su colegio. Estoy hablando de la población más desposeída, que como ejemplo, una familia con 3 hijos tenía un celular para mantener actividades escolares. Piensen que la carga, económicamente, la carga de un celular dura lo que duraba una clase de Zoom. Entonces no había forma de sostener la conectividad y a partir de ahí empezó la tragedia de la desconexión educativa en casi ahora el 50% de la población de escolares cordobeses. Ocurrió otra fecha, yo creo que todos ustedes la recuerdan, fue el 26 de abril. El 26 de abril del 2020 ocurrió algo extraño para la vida de los chicos que quedó un poco en el pasado y que poca gente lo recuerda. El 26 de abril volvió a salir el presidente de la Nación Argentina a decir que habían analizado la situación de muchos chicos, habían empezado a ver que había síntomas, que los chicos estaban sin brújula, que estaban desorganizados, que estaban perdidos, que estaban con mucha angustia. Por lo tanto, se había decidido la salida recreativa. ¿Se acuerdan de eso? La salida recreativa era por 1 hora de la mano de un adulto por 500 metros. Nunca supimos si era 500 para allá, 500 para acá, 500 en total, no importa. Pero había salida recreativa. Fue el día de mayor alegría del 2020. Los chicos volvían a tener el permiso de salir a la vereda. Ni les cuento la alegría de los padres de tener a esos Doberman atados con la soga y permitirles las salidas. Era la libertad para todos. Resulta que horas después las autoridades nacionales repensaron la decisión y volvieron a salir en cadena y dijeron, miren, disculpen, pero la verdad lo hemos pensado y pensamos que es peligroso para la sociedad, por lo tanto no va a haber salida recreativa. Otro descubrimiento de pandemia de la psicología infantil. Los chicos, sobre todo los que llegan a 9, 10 años, que son la gran mayoría de los escolares, tienen lo que se llama pensamiento concreto. Ellos entienden la realidad de una manera tan directa, tan concreta y tan sin revés, tan sin vueltas. Les acababan de decir que podían salir. ¿Y ellos qué interpretaron? De que ya estaba todo bien, que se había acabado todo, que no había más pandemia, que sus abuelos no se iban a morir y que todo iba a estar bien. Y resulta que 3 horas después le decían que estaba todo mal. Es entendible, hay que ser autoridad y tomar ese tipo de decisiones, no estoy cuestionando eso, pero el impacto que causó en los chicos fue no volver atrás, volver atrás con un cansancio inédito. Hacía un mes que estaban guardados
y que había que seguir guardados sin siquiera 500 metros de libertad. Empezaron a aparecer otros síntomas. La famosa fatiga por Zoom, que se le llama así porque Zoom es la plataforma más común, pero puede ser fatiga por Meet, fatiga por lo que sea. La fatiga es esto que ustedes, tal vez algunos de ustedes ya empezaron a sentir, de estar en una reunión, pero estar pendientes. Yo le estoy hablando a algún agujerito que está ahí para hablarle a los ojos de ustedes, porque en esto del vínculo personal a uno le gusta que lo miren a la cara, y yo estoy intentando hacer eso, pero al mismo tiempo estoy pendiente de una imagen acá abajo, y estoy pendiente de la conectividad, y estoy pendiente de que no suene ninguna otra llamada, y todo este esfuerzo por mantener la atención a través de canales tecnológicos implica un cansancio extra, que estoy seguro que a 17 años, sí, suenan como 17 años, a 17 meses de pandemia, todos experimentamos en algún punto algún grado de fatiga por Zoom. Los chicos ya estaban absolutamente fatigados. Había un cansancio vincular de sostener las relaciones con los hermanos, ya no había ningún rincón más donde pelearse, ni ningún otro motivo por el cual pelearse. Y como uno en la pediatría, después de unos 40 años de ejercicio, ha descubierto que la única función que tienen los hijos es pelearse entre hermanos, es la función indispensable de los hermanos nos preparan para la vida futura. Los hermanos han venido a este mundo a pelear. El que no lo entienda así, creo que le falta información. Esto es dirigido a padres nuevos que no entienden que los chicos tienen que pelearse. Mientras no haya sangre, mientras no haya heridas profundas, déjenlos que peleen. Cuanto más árbitros haya, más peleas va a haber. Pero esto es un paréntesis. Había trastornos alimentarios severos a esa altura. Y por supuesto diferenciados. La mitad que no comía empezó a ponerse flaca. Nosotros tenemos un 50% de chicos en situación de pobreza extrema en este momento. Extrema no es que cobran poco dinero, es que no tienen para comer todos los días. Comen 2 o 3 veces por semana. Y comen comida de mala calidad. Y la otra mitad, que todavía en algunos casos se sigue permitiendo dejar cosas en el plato, o decir esto no, o esto sí, verduras no, frutas no, empezó a comer mal y empezó a engordar. En el segmento que come todos los días 3 veces por día, por lo menos, se empezó a ver un notable aumento del tamaño de los chicos, como también de los adultos, que aumentaron muchos kilos. Se estima, y esto es una encuesta realizada por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Córdoba, que ese segmento que sostiene la economía del hogar con esfuerzo o sin esfuerzo, pero lo sostiene, en el 40% de los casos los chicos engordaron. Con lo cual ambos, los que no comen y los que comían mucho, comían mal, porque comían muchas porquerías. Y ustedes saben lo que son las porquerías. Son los snacks, son comidas con hidratos de carbono poco energéticos, son comidas grasosas o son comidas rápidas y mucha gaseosa. Entonces, todo esto significó acelerar un proceso de sobrepeso y obesidad y de mala nutrición en los que no comen, inédito, porque ya veníamos sospechando que los chicos venían comiendo mal y esto aceleró. Y se estima que ha acelerado en 10 años el proceso de mala alimentación en los chicos. Empezaron los chicos que lloraban mucho, los que se angustiaban, los que decían que no aguantaban más las clases, que no soportaban más que la seño les diera clases por Zoom, y empezó la desconexión en los conectados. No la desconexión de los que no tenían, sino los que podían y elegían. Y desapareció la escuela. Los docentes, como nunca, se los vio esforzarse en cambiar un sistema educativo que tiene 150 años de vigencia en el colegio, presencial, con alumnos de un lado, profesores, maestras, maestros, ayudantes, ordenadores, dirigentes, porteros, todo lo que significa la escena educativa tuvo que transferirse a una pantalla, y los contenidos.
y todavía seguimos deliberando porque justamente hoy retomamos la segunda mitad del año 2021 con las mismas dudas y las mismas falta de certezas de que si este sistema va a poder reemplazar, aunque sea en parte, aquello. Por supuesto que no lo reemplaza, pero el esfuerzo de los docentes es descomunal y a mi modo de ver, a mi juicio, ha sido poco reconocido. Porque si algo de lo que veníamos hablando en el 2019 era el descrédito de los docentes, la falta de autoridad de los docentes, en este momento los docentes tratando de establecer autoridad a través de una conectividad insegura es cada vez más frágil. La percepción de amenaza se instaló como una situación permanente. Los chicos ya en esta etapa que terminaban el año lectivo 2020 empezaban a sentir que vivían en un mundo de amenaza permanente. Todo era amenaza, la inseguridad, la falta de salidas, la falta de contactos, el virus, la muerte de los cercanos, la pérdida del año, la pérdida en muchos casos de situaciones particulares que en general la gente no repara, que es la pérdida, por ejemplo, de los procesos de rehabilitación en chicos con problemas físicos. La pérdida de la continuidad en la rehabilitación de los chicos con problemas de habla, con problemas auditivos, con problemas de todo tipo funcional. Todo eso se desactivó porque todo eso siguió prohibido en la presencialidad y muchos chicos hace 1 año y medio que están sin rehabilitación. Esta es la realidad de muchas personas. Llegamos al verano con una sensación de que todo mejoraba, que las cifras bajaban, el calor trajo otra situación, empezaron a haber relajaciones, se pasó a fase 2, después se pasó a fase 3 y parecía que todo superado. ¿Cuál fue el impacto en eso? Que los chicos siguieron en el refugio antiaéreo cuando en realidad la normalidad había ganado las calles. La cantidad de gente circulaba, en el verano se abrió el turismo, se pudo viajar a distintas provincias, mucha gente viajó al exterior y parecía que todo había terminado, cuando en realidad todo estaba preparándose para esta segunda ola que nos venía este año. Hasta ese momento, ¿cómo vimos a las familias respecto de la pandemia? La pandemia funcionó y sigue funcionando como una enorme lupa depositada sobre cada familia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pandemia no inventó cosas que no había entre la familia. En las familias bien avenidas, en las familias con vínculos sólidos, se consolidaron esos vínculos, se reafirmaron paternidades, maternidades, fraternidades. Los bien portados se portaron como nunca, empezaron a ser cada vez más solidarios. Pero en cambio, en familias que no tienen una estructura tan consolidada, hay muchas familias que explotaron, que se atomizaron, que quedaron guardados cada integrante en algún rincón de la casa, con una pantalla distinta y raspando en los vínculos. Esta lupa sigue funcionando todavía, insisto, en la parte positiva, consolidando lo que ya estaba. Por lo tanto, las familias que pueden sentir en su intimidad de que han ganado algo en la pandemia, que se han conocido o se han reconocido en esta pandemia, efectivamente esta lupa ha sido positiva. En cambio, los que están hartos, los que están cansados, los que están cansados de estar cansados, los que están cansados de reinventar rutinas para los chicos cada vez que las vaivenes de esta pandemia condicionan situaciones epidemiológicas distintas, piensen de que eso es nada más que la multiplicación de lo que ya había, de esta dificultad en el orden y de la pérdida de rituales de convivencia que veníamos denunciando mucho antes de la pandemia. ¿Cómo culminó este ciclo? ¿Cómo va culminando en esta dinámica? En una cuarta etapa, en donde
arribamos con un cansancio inédito, porque la palabra vacaciones en el verano fue un eufemismo que usamos para unos días sin clases virtuales, porque la verdad es que nadie vacacionó, nadie sintió. Vacación es una palabra muy, muy curiosa. Vacación viene del latín vacum, vacío. Estar vacío de. Pero sin embargo seguimos llenos de palabra muerte, seguimos llenos de palabra infectados, hisopados, anticuerpos, antígenos, ARN, todas estas palabras que nos han inundado el vocabulario y nos ha transformado en una población de epidemiólogos. Todo el mundo sabe cuánto tiempo hay que hacer espera y cuánto hay que hisoparse. Bueno, todo el mundo opina. La verdad es que se llegó a un pico cuando menos lo esperábamos, pero cuando era evidente que iba a ocurrir, porque la gente no hacía caso a las restricciones. Las restricciones estaban escritas, pero las clandestinas asolaban, las reuniones asolaban, ni hablar del interior del interior. En las poblaciones menos pobladas nunca hubo cuarentena, nunca hubo restricciones, nunca hubo aislamiento, porque económicamente no podían subsistir. En Córdoba hay un poco más de vigilancia, tal vez sea por eso, pero sinceramente recuerden lo que fue diciembre, enero, febrero, marzo y abril. En mayo empezaron a aparecer casos muchísimos. Y en junio fue catastrófico. Y lloramos a mucha gente que falleció. Y no podemos creer cuando vamos a visitar un cementerio y vemos la cantidad de sepelios frescos que hay. Y esto realmente hemos sido un poco cómplices todos, porque al mismo tiempo que había muchos fallecimientos, había muchas internaciones y el sistema sanitario que no se había detenido desde marzo del 2020, agotado, explotó. Esto de que llegamos al 84% de camas es también un eufemismo y es un número falso. No se mide el sistema explotado por el número de camas ocupadas, se mide por el nivel de agotamiento del equipo médico. Por cuántas enfermeras están en este momento con carpeta médica psiquiátrica, con cuántos médicos se han infectado, muerto o cambiado de profesión porque no soportaron tanta tragedia dentro de una terapia intensiva. Ese es el nivel de agotamiento del sistema. El recurso humano, no el número de camas. Nunca llegamos al 100, pero el sistema explotó y se saturó en el pasado junio. En ese momento podíamos dividir claramente de nuevo a la población infantil y adolescente en dos. El 50% en estado de pobreza, liberada del aislamiento, y haciendo lo que pueden para subsistir. En esto hay trastornos alimentarios severos, pero cuando hablo de severo estoy hablando de desnutrición como en los años 50. Y una pérdida de escolaridad absoluta. Son chicos que no se pueden volver a conectar. Y por supuesto, pérdida de rituales absolutos. Porque si en alguna época, en épocas anteriores a la pandemia, colaboraban en la economía familiar limpiando vidrios o vendiendo linternitas chinas en los restaurantes, en este momento están siendo pasto seco de muchas organizaciones delictivas que están usando chicos para participar en ilícitos. Esto hay que decirlo porque es algo que no sale no se difunde en las noticias, pero hay una parte importante de la población cordobesa infantil que está en este momento siendo reclutada como en un ejército para ocupar un lugar de delito. La otra mitad, la clase media, o lo que va quedando la clase media, o la deshilachada clase media, o la clase media baja, o como le quieran llamar, y la clase estable, por decirlo de alguna manera, vimos lo que yo he definido como el síndrome del refugio antiaéreo. El refugio antiaéreo es una forma de describir cómo se sentían, cómo vivieron muchos chicos en la Segunda Guerra Mundial para soportar el bombardeo
que caía de los aviones. El refugio antiaéreo era un lugar seguro, reforzado, en donde uno se metía, donde perdía el cronotopo, porque siempre estaba oscuro o iluminado con luz eléctrica, donde se compartía la vida en forma simétrica con los adultos, donde todos comían lo mismo. Lo más parecido a un aislamiento estricto desde el comienzo. En el grupo, digamos, de clase media baja o clase media y clase estable, yo diría que la mayoría sigue. ¿Por qué? Porque los pediatras somos consultados por chicos que parecen que se hubieran congelado madurativamente un año atrás. ¿A qué me refiero? Chicos que estaban a punto de dejar los pañales, volvieron a los pañales. Chicos que hablaban o habían empezado a pronunciar algunas frases, volvieron atrás y están pensando en consultar a una fonoaudióloga. Chicos que habían dejado el chupete hacía 6 meses, se lo sacan al hermano menor. Chicos que dormían solos, tranquilos y con la luz apagada en el medio de los padres, durmiendo aterrados. Es decir, pusieron marcha atrás y se volvieron a etapas de protección sabiendo que como bebés van a estar más protegidos que como niños mayores. ¿Esto para qué sirve que yo lo diga? Para que si alguno de ustedes está pasando por una etapa con un hijo, con un nieto, por esto, no crean que es el problema de él, sino es un problema masivo y absolutamente natural, y que es natural y sano, lo estoy tomando como un signo de salud y no como un signo de enfermedad, a que defensivamente él busque una posición de inmadurez para estar más a salvo. Estos chicos van a volver a hablar y van a dejar el chupete y los pañales, pero no a ponerse estrictos en que el vecino lo dejó y él todavía sigue, o la vecina dejó el chupete y ella sigue con el chupete. No. A ver, un poquito de paciencia, porque los chicos siguen adentro del refugio antiaéreo. Aunque puedan salir, aunque vayan al parque, aunque tengan amigos, aunque tengan hamaca, aunque tengan un jardín en la casa, ellos siguen con la sensación de amenaza. ¿Por qué? Porque todavía no hemos puesto en el lugar y en el tiempo correcto, no le hemos devuelto de manera eficaz el cronotopo. Y el cronotopo empezaría a armarse hoy, con la devolución de las clases. Las clases presenciales son esenciales para devolverle identidad a los chicos. Hay muchos síntomas que los pediatras nos negamos a tratar con analgésicos, con ansiolíticos. Cuidado, hay Valium en gotas, hay Lexotanil en gotas para chicos, para trastornos de ansiedad, y yo me niego a tratar sabiendo de que el mejor ansiolítico es devolverle la identidad de niño, es devolverle cuentos de abuelo, es devolverle cierta tranquilidad, es devolverle la razonabilidad de un padre que apaga el televisor antes de que den los números de muertos y infectados como hace 17 meses sin parar cada noche. Yo no sé cuál es la intención de seguir este conteo como si fuera un partido de básquet. Entiendo que es para, no sé, para cuidarse pero ya está, no con los chicos. Tiene que haber una intermediación de adultos entre las pantallas y los chicos para que los chicos reciban cierta dosis de tranquilidad que permita pensar en un futuro y que haya luz al final del túnel. ¿Hay luz al final del túnel? Sí, definitivamente sí. Y con esto voy a terminar. Hay luz al final del túnel y la luz es potente y vamos a salir de esto. Pero esto no es una expresión de anhelos, esto es una expresión epidemiológica. Vamos a salir de esto cuando por lo menos el 80% de la población cordobesa, le digamos así, o nacional, estemos inmunizados. Inmunizado quiere decir que tenemos anticuerpos eficaces contra el virus, cualquiera sea la cepa. La evolución de cualquier virus es mutar y tener distintas caras. Esto de que las cepas se llaman con letras griegas de distinto modo, no se preocupen por eso. Todas las vacunas son eficaces, por supuesto con 2 dosis. Y 2 dosis uno puede tener enfermedad y una dosis de vacuna. Esas son 2 dosis. Se cuenta como una dosis haber estado enfermo porque es la otra manera de fabricar anticuerpos. Estamos
estimando que el 40% de la población, entre enfermos y vacunados, ya tiene anticuerpos. Por lo tanto, estamos en camino a la inmunidad para que el virus deje de circular. Y dejo, por supuesto, el espacio que se define mañana. ¿Cuándo se vacunan a los chicos? Ustedes saben que ha circulado mucho en estos 2 días, este fin de semana, la llegada de Moderna y que la autorización a las vacunas. Esto se discute mañana a nivel nacional, a nivel de autoridades nacionales, para definir de qué manera. ¿Y por qué yo celebro de que haya vacunas para los chicos? Porque esta vacunación que nos va a inmunizar a todos ha sido una inmunización de emergencia. ¿Qué quiere decir de emergencia? No se vacuna a todo el mundo al mismo tiempo, sino se va vacunando primero los grupos de mayor riesgo. Se vacunó a los mayores de 80, a los mayores de 70, a los mayores de 60, a los mayores de 50. Desde hoy los mayores de 30 pueden ir sin turno a vacunarse. Y para que esto funcione, para que el virus no circule más, que es el objetivo final del plan, es todos nos tenemos que vacunar. Cuando digo todos, es hasta los bebés. Con los chicos, la noticia es que se van a vacunar primero a los que están más angustiados, a los que tienen una enfermedad que los puede poner en peligro, que son los únicos chicos que pueden tener COVID grave. Pero el COVID infantil es leve, es breve y no deja heridas profundas como COVID prolongado, como algunos adultos. ¿Cuáles son las certezas? ¿Hay vida después de la pandemia? ¿Hay una exigencia de responsabilidad para repensar las vacunas por aquellos que están dudando, que tienen miedo, que no confían, que piensan de que es una intromisión a la libertad personal? No estoy hablando de los terraplanistas antivacunas, que son muy poquitos, tienen mucha prensa, son muy poquitos. Les estoy hablando a los que están dudando, a los que no están, a los que le tienen miedo a las vacunas. Estas vacunas son buenas. ¿Y saben por qué son buenas? Porque ya somos muchos los vacunados y no ha pasado nada grave con las vacunas y ha pasado algo muy bueno con las vacunas. Hay países que se han abierto completamente. Por lo tanto, ya no quedan dudas. Y el segundo aspecto, y con esto termino en serio, es que los chicos nos están dando un ejemplo fabuloso de cómo podríamos reaccionar los adultos a esto. La mayoría de los chicos está reaccionando con una positividad y con una plasticidad para cicatrizar y superar todos estos miedos, pesadillas, tics, angustias, trastornos de sueño, inmadureces, síndrome de refugio antiaéreo, infinidad de molestias emocionales que los han afectado más que el virus en sí mismo, sino por sus consecuencias. Si los adultos somos capaces de copiarle a los chicos cómo están reaccionando ellos, yo creo que la luz va a estar muy potente al final. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique, por tu disertación, como siempre, excelente. Hemos seleccionado algunas preguntas que nos hicieron llegar nuestros afiliados durante tu exposición y te hago la primera. Bueno. Me dice una afiliada, ¿cómo podemos estimular a los niños y adolescentes que sufren el distanciamiento de sus amistades? Yo creo que estamos llegando tarde con eso porque ellos ya han encontrado la vía. Es muy distinto con chicos hasta los 10 años que con adolescentes. Con los chicos creo que ya han hecho sus propias burbujas y el distanciamiento con los amigos se ha acercado. Y con los adolescentes, ellos tienen sus refugios, que son las redes sociales, que en una época era el campito de la vuelta o el baldío de la cuadra siguiente. Ellos se encuentran en redes sociales y están demostrando una capacidad de resiliencia interesante. No ha habido en otros países, y ni va a haber en este país, consecuencias severas, como en algún momento se pensó que podía haber trastornos mentales asociados al aislamiento. En las condiciones en que estamos ahora, con unas restricciones a medias, el aislamiento
se combate mostrando que hay un final en esto, que esto tiene un final, porque lo que se espera es la falta de certeza del final. Perfecto. Otra, ¿es recomendable continuar con los controles médicos periódicos en este contexto epidemiológico? En pediatría se ha reformulado el esquema y se han adaptado mucho los tiempos, por lo que estamos haciendo controles más espaciados. No son los controles habituales. Ya hay una experiencia, porque hay muchísimos chicos que han nacido después del 20 de marzo, a los que en lugar de verlos mensualmente, a los que estaban sanos, los hemos visto cada 2 meses o cada 3 meses o cada 4 meses, y con la ayuda de WhatsApp hemos ido salvando dudas y salvando... pero no, se está protocolizando mucho los encuentros familiares con los pediatras o con todos los profesionales de la salud infantil. Lo que nos está faltando mucho es que haya más libertad presencial para los rehabilitadores. Pero hasta que no haya normalidad absoluta no vamos a volver al control anterior. Perfecto. Otra, ¿qué tipo de actividades pueden realizar los padres para niños y niñas que están en el inicio de la edad escolar y no se adaptan a la discontinuidad? Para los chicos en esa condición, cada semana presencial es comenzar de nuevo. Es un dilema y es un cansancio tan importante y es un esfuerzo de adaptación tan grande. Yo no tengo respuestas pedagógicas porque no soy pedagogo. Sinceramente, creo que los padres tienen que empezar a pensar en postergar los aprendizajes curriculares, pedagógicos, para entender de que no todos los de primer grado van a aprender a leer y escribir. Y hay muchos de segundo que no van a saber sumar o restar o multiplicar o definir sujeto y predicado. No es el contenido. No se preocupen si eso se demora. Los chicos rápidamente emparejan esos déficits de contenidos. Sí es interesante que en la casa no se arme una escuela, porque la casa tiene que ser la casa y no la escuela. La casa no reemplaza a la escuela son los otros, los compañeros, la maestra, el portero, el transportista escolar, todos los que integran la escena escolar. Pero en la casa no puede haber escuelas y los padres no pueden ser maestros. Los padres son padres, leen cuentos, pintan, hacen collares con fideos y hacen cosas divertidas, juegan. Creo que ese es el estímulo. Y si no saben pronunciar bien la R, porque después de los 5 años hay que pronunciar bien la R y no sale, no se preocupen, ya la van a sacar. Y si no saben sumar bien, no importa. Y si cuentan 1, 2, 3, 4, 8, tampoco es importante. Es importante que tengan padres tranquilos, no exigentes, no pongan expectativas, cuando el proceso educativo no está en sus manos, sino está en manos de otra institución. Y que el hogar no pierda olor a hogar, que no se transforme en un aula. Despreocúpense por eso. Excelente. Y vamos con la última, que esta es un poco más larga. Te preguntan, ¿qué podemos hacer como papás con el hecho de que, ella pregunta, la afiliada, nuestro hijo de 11 años, que no tiene hermanos, aislados por lo que nos acontece, se ha vuelto adicto a los aparatos virtuales, celulares, computadoras, etcétera, que le permiten vincularse con sus pares, pero también con juegos violentos o con demasiado impacto visual lo ponen ansioso, nada lo entretiene. También están los videos de personas desconocidas que resultan ser algo esencial para ellos porque encuentran allí algo interesante, transformándose en un tema de permanente discusión. Nos preocupa su desinterés y otras vivencias que nutren lo emocional. Es un chico de 11 años. Lamento la situación, es frecuente, pero insisto en esta idea de que la pandemia
no ha inventado este tipo de cosas, simplemente ha sido una lupa que ha aumentado lo que iba a ocurrir sí o sí. Yo siempre, en algún momento, hace muchos años, hace 15 años, empecé a combatir un poquito el tema de la adicción a las pantallas, porque les estaba quitando interés por la vida real. Veía chicos en medio de un campo hermoso, con juegos, con amigos, con bicicletas, y preferían pedirle el celular al padre porque era más divertido por ahí. Después entendí que ellos viven en el mundo de las pantallas y de la tecnología y que va a ser imposible erradicarlas. Por lo tanto, decidí no romper todas las pantallas, sino proponer que los padres fueran personas interpuestas entre las pantallas y sus hijos y que revisaran el contenido. A los 11 años uno, creo yo, no debería haber llegado a la libertad de elegir los contenidos, porque los contenidos que uno de buena voluntad piensa están en la web blanca, pero debajo de la web, esta por la que uno circula habitualmente, que es Google, que es los sitios habituales, las plataformas habituales, debajo de esa hay una deep web, una web profunda, que originalmente fue inventada para archivos grandes, para estudios científicos, para archivos que no entraban o no circulaban por las plataformas que usamos todos los días. Y se empezó a hacer archivos como clandestinos, con pocas intenciones, con malas intenciones. Resulta que eso hizo surgir, debajo de esa deep, la dark, la web oscura. Entonces, si ustedes imaginaran un gráfico, un iceberg enorme, en donde lo que sobresale es la blanca, la habitual. Debajo de la línea del mar está la deep y abajo la dark. La dark es una web a la que uno accede con códigos encriptados, bastante difícil porque muchos adolescentes están accediendo, donde ahí uno puede encontrar la venta y compra de todo lo ilegal, desde drogas a personas, pasando por armas o por información. Hay prostitución, hay cocaína, hay todo lo ilegal pasa por la dark. Y uno es tan inocente que cuando dice el chico pasa mucho tiempo en una pantalla, en realidad está jugando Fortnite, que a nadie le ha quemado la cabeza nunca el Fortnite, o está jugando a juegos infantiles. Si está jugando a juegos violentos es porque hay una raíz violenta que debería ser charlada en otro ámbito. Insisto, y no quiero personalizar porque no conozco esa familia, por favor, con todo respeto lo digo, para los muchos que tienen esta situación y que creen que pierden a su hijo en la pantalla, hay un núcleo familiar que está siendo menos interesante que la pantalla. Y hay una familia y hay adultos que han perdido la autoridad de decirles qué contenido y qué no sería interesante revisar. Perdón por ser tan directo, pero tengo mucho respeto a la pregunta y trato de ser directo. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Bueno, agradezco a todos por su participación. Esta conferencia quedará grabada y disponible en la web de la Caja de Previsión, que es www.cpscba.org.ar a partir de mañana. Mi agradecimiento especial al doctor Enrique Orchansky por su excelente charla, a la licenciada Silvia Espada por acompañarme esta noche y también a Becerra Bursátil por el acompañamiento para la realización de este espacio. Muy buenas noches a todos.